Pueden pasar, niños. Pues hoy vamos a ir con la cuarta cualidad que nos convierte de creyentes a discípulos. Y les recuerdo una vez más que todo esto que hemos estado predicando en estas últimas semanas fue extraído del libro 10 cualidades que hacen de un creyente un discípulo del pastor Dennis Rose. Y hermanos, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, estamos aquí en tratando de aprender, hermanos, cómo podemos nosotros dejar de ser simples creyentes y poder servir verdaderamente a Dios. Hemos pasado por 3 enseñanzas ya, 3 de las cualidades. La última fue tener amor por las almas. Antes de eso, estuvimos viendo que es necesario que tengamos un amor sobrenatural por Cristo. Y hermanos, hoy vamos a estar viendo y aprendiendo acerca del Espíritu Santo, cómo debemos de ser sensibles y estar sometidos al Espíritu Santo. Es imposible para la iglesia, hermanos, que podamos avanzar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y suena un tanto fuerte lo que hoy vamos a aprender, porque en verdad, hermanos, no podemos hacer nosotros las cosas que nos disponemos a hacer si no pedimos antes que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos conduzca en su obra. El mismo Cristo, como vamos a aprender, Él fue guiado por el Espíritu Santo en todo lo que Él hizo, en todo lo que su ministerio empieza precisamente con eso, viniendo el Espíritu Santo sobre Él. Lo vamos a estar aprendiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a empezar con los versículos 15 al 17. Y hermanos, en verdad es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Pero para obrar en su ministerio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y si usted no tiene no siente emoción por ir a evangelizar, por ejemplo, que hoy vamos a ir a evangelizar. Si usted no se siente atraído a hacerlo con gozo, entonces debe preguntarse si usted está lleno del Espíritu Santo. Y si no lo está, si usted dice, no, pues yo no me siento con esta llenura, entonces pedirle al Señor que nos llene de su poder. Y solamente este poder va a venir a través de su Espíritu Santo, como vamos a aprender en esta mañana. Yo los quiero animar a que estemos atentos, a que pongamos mucha atención lo que el Señor nos está hablando y nos va a hablar esta mañana, porque, hermanos, de esto depende
nuestro caminar como siervos de Cristo. No podemos servir a Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y en verdad que es muy necesario, hermanos, es muy necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude en estas cosas. Incluso hasta para venir a la iglesia. Porque como decía mi esposa, creo que fue el martes o el jueves, cuando estábamos, a veces los hombres y mujeres que venimos de nuestros trabajos, venimos cansados y lo que menos quieres en verdad es decir, voy a ir a la iglesia. Lo que quiere el cuerpo en realidad es descansar y quedarse en la casa. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo y dice, pero ¿cómo te vas a quedar aquí? Y nos redarguye y nos enseña y nos anima a hacer ese esfuerzo y estar aquí. Sin el Espíritu Santo no lo lograríamos, no podríamos jamás poder ir a hacer todo este trabajo. No podríamos actuar de la manera que un verdadero discípulo del Señor tiene que actuar. Y vamos por ahí creyendo, hermanos, que estamos haciendo las cosas correctamente, pero si no lo hacemos como para el Señor, entonces lo estamos haciendo para los hombres, para quedar bien con el hermano, con el pastor, para que no digan, el hermano no viene, el hermano. No, hermano, ese no es el motivo por el cual nosotros debemos de hacer las cosas. Porque entonces no vamos a obtener los resultados que necesitaríamos estar obteniendo para el reino de Dios, no para el pastor y no para la iglesia local, sino para el reino de Dios, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. No para esta iglesia, lo hacemos para el Señor, para que el cielo, para que su reino sea lleno de las almas de aquellos que se convirtieron a Cristo como siervos. Vamos a dar lectura, dice en Juan 14. La promesa del Espíritu Santo, dice en el título de mi Biblia, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dice en el 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta ahí. El Señor Jesucristo está dando estas palabras a punto ya de ascender al cielo. Nos está diciendo que Él ya se va a ir, pero que va a mandar a otro. Y cuando dice otro, no se refiere a alguien con virtudes diferentes a las de él. Está hablando uno que es de la misma, del mismo poder, de la misma altura, de la misma anchura. No se refiere a que viene otro que es diferente,
Está hablando de uno que es igual. Ahí está esta, se puede decir, contienda que existe entre aquellos que rechazan la Santísima Trinidad y hablan de que solamente Jesucristo es Dios, y hacen a un lado al Padre y hacen a un lado al Espíritu Santo como personas. Dicen que es una fuerza que actúa, una fuerza que se mueve, que Dios está en el trono, que Él no se da cuenta prácticamente de lo que está sucediendo acá, que el que lo hace es Cristo. Y sí, sí es cierto, ¿verdad? Cristo es el que murió en la cruz. Pero es a través, todo es a través de su Espíritu Santo. Platicando con la hermana Susana el jueves, hablábamos precisamente de eso, de que no hay cantos que hablen del Espíritu Santo como creador. No hay cantos que hablen del Espíritu Santo, de Él como persona, de sus cualidades, de su, ¿cómo decir?, de su ministerio en la tierra. De que desde el principio, desde el principio de Génesis dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en estas cosas. Y pasamos y vamos leyendo y vamos y leemos la Biblia una y otra vez y no nos detenemos a pensar en que el Espíritu Santo de Dios es la fuerza que nos impulsa a cumplir con el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer algo en la iglesia. Todos estamos llamados a servir en algo, ya sea limpiando, ya sea como lo hacen los hermanos en la alabanza, ya sea predicando, evangelizando, enseñando como maestros. Todos los que estamos aquí tenemos un ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Y si usted aún no se ha dado cuenta de cuál es su posición en el cuerpo de Cristo, pídale al Señor que a través de su Espíritu Santo lo pueda guiar y le pueda enseñar cómo servir. Dígale, Señor, ayúdame porque yo quiero servirte. Y si usted aún no lo ha entendido y no sabe cómo servir, pues entonces, hermano, tenemos que preocuparnos, sí, de si en verdad nosotros somos cristianos, de si en verdad somos discípulos de Jesucristo. Y si no somos discípulos de Jesucristo, pues entonces pedirle que nos ayude. Pedirle que nos ayude y que nos pueda guiar en nuestro andar. Que podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Y vamos a aprender hoy de la importancia que tiene el Espíritu Santo en el caminar de la iglesia desde el momento en que Cristo es llenado con Él. El día que Él va al río Jordán y se bautiza, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo sobre Él y se postró sobre Él, y a partir de ahí dice que lo lleva al desierto, es tentado y empieza su ministerio. Y ninguno de nosotros puede empezar su ministerio si no hemos sido llenados con el Espíritu Santo.
Y lo primeritito que nos enseña, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El mandamiento más grande que nos dejó a los hombres, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es que nos amáramos unos a otros. Y hermanos, va a ser imposible que nosotros podamos avanzar como iglesia, que podamos ser efectivos en el evangelismo y en todo lo que nos dispongamos a hacer, si no lo hacemos con amor. Es necesario que nosotros propongamos en nuestros corazones amar. Y aquí, en este círculo que tenemos, aquí en estas paredes, aquí donde estamos, debe empezar ese amor a moverse. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Tenemos que esforzarnos por amar a los hermanos. Para poder salir y amar a aquellos que no conocemos fuera de la iglesia. Porque ¿cómo voy a ir yo a un complejo de apartamentos y predicar el evangelio a alguien si no lo amo? ¿Qué me mueve entonces a predicar el evangelio? Si yo no siento amor por esta alma, ¿qué me mueve? ¿Y qué tan efectivo puedo ser? La efectividad no viene de nosotros, ni de nuestras palabras. Dice la Escritura, dice que no nos preocupemos lo que habremos de hablar, porque dice que de lo que hay en nuestro corazón, Él sacará para que nosotros hablemos lo que debemos de hablar, digamos lo que tengamos que decir y enseñemos lo que Él nos ha mandado a enseñar. Pero si no tenemos amor, si no hemos sido llenados con su Espíritu, pues entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas? ¿O cómo las estamos haciendo? Porque sí, yo veo que vamos y nos esforzamos y ahí ya vemos unos cuantos que andamos predicando, que andamos evangelizando, que andamos repartiendo folletos. Y otros nada más hacemos actos de presencia, nada más estamos ahí. Pero ¿qué nos mueve a hacerlo? ¿Con qué motivo, con qué razón lo estamos haciendo? El Señor conoce nuestros corazones. Y siempre lo decimos. Siempre decimos, oh, el Señor conoce mi corazón. Pero lo decimos con una liviandad que ni siquiera nos ponemos a pensar lo que estamos diciendo. Porque cuando usted dice, el Señor conoce mi corazón, debería de preocuparse verdaderamente de que el Señor sí conoce lo que hay en su corazón. Y Él sabe por qué motivos usted está actuando, por qué usted está haciendo, si usted le está dando gloria al Señor o no le está dando, o se está dando gloria a sí mismo. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. La gente fuera de la iglesia, hermano, ni va a sentir, ni va a querer, y no lo conoce. Hay gente que dice, sí, yo sé. Anoche
estábamos en una reunión, mi esposa y yo, y le predicábamos a una señora. Y esa era su respuesta siempre. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y estoy seguro que muchos han escuchado a personas que cuando le estás predicando, le estás diciendo cómo deben de ser las cosas en el Señor. Dicen, sí, es que eso ya lo sé. Todos lo saben. Pero como le dije yo a esta señora, el diablo también lo sabe y no se va a salvar. Y el problema es que no nos podemos a pensar en la eternidad. No nos ponemos a pensar en que tenemos un tiempo definido en la tierra y después, cuando los cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir en la eternidad. Y no nos preocupamos de lo porvenir. Nos conformamos con estar cumpliendo con ritos, rituales, costumbres. Esta mañana yo les decía a varios jóvenes y a los niños que cuando venimos a la iglesia y empieza la alabanza y empieza la adoración, no podemos estar con así indiferentes. Tenemos que gozarnos, tenemos que dar gloria, dar alabanza al Señor. A eso venimos, a adorar al Señor. Es el principal motivo por el que estamos aquí. Pero si usted no lo hace, si está así pensando en que mañana qué iré a hacer, ¿cómo me irá a tocar el trabajo mañana? ¿Cómo va a amanecer el patrón, el jefe? ¿Va a andar de buenas o va a andar de malas? ¿Voy a tener clientes? ¿No voy a tener? En vez de estar pensando en que son solamente, hermanos, 2 horas las que pasamos aquí en la iglesia. Y no podemos concentrarnos por 2 horas en lo que estamos haciendo. No podemos concentrarnos en adorar, en seguir el curso del culto. Vamos a adorar y dedicarnos a eso, a adorar al Señor con todos nuestros corazones. En el momento en que estamos adorando, orar al Señor y adorarle y decirle, Señor, yo vengo porque te necesito. Lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda entender lo que el predicador o lo que el pastor nos va a enseñar esta mañana. Esfuérzame, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad y no puedo hacerla sin tu poder. Porque es la verdad, hermano. Nosotros no podemos hacer nada en nuestra carne, no podemos hacer nada. Somos solo eso, un montón de huesos recubiertos de carne, de nervios y músculos. Y nada podemos hacer. Nada podemos hacer, sino ser como autómatas que van aquí por el mundo caminando y andando y haciendo nada más lo que nos beneficia. Es importante que nosotros recapacitemos y decidamos qué es lo que en verdad queremos hacer. Que tomemos, que pesemos, como dije en la segunda cualidad. No, perdón, en la primera, cuando estaba hablando de un amor inmesurable por Cristo. ¿Estoy dispuesto a dejar mi cruz? Y si ya tomé la decisión de que voy a ser discípulo de Jesucristo y que voy a tomar mi cruz, entonces pedirle al Señor
que me llene de su Santo Espíritu, para que me dé la fortaleza de poder hacer a lo que me estoy comprometiendo. Porque no es con el pastor, no es con los hermanos, ni es con ningún hombre que usted se compromete. Es con el Señor, es con Cristo. Porque Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. No fue el pastor, ni fui yo, ni el hermano. Fue Cristo el que murió. Y somos discípulos de Jesucristo. ¿O no lo somos? Y se los dije antes, les dije que al final de estas 10 predicaciones, nosotros debemos de estar listos para tomar esa decisión. De decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo, o ¿saben qué? Ya me voy, porque yo no estoy dispuesto a pagar el precio. Y lo he dicho antes y lo voy a decir una vez más y las veces que sea necesario. No podemos estar aquí en la iglesia, hermanos, pensando que por estar aquí nos vamos a ganar el cielo. Porque no es así. Un día sus ojos se van a cerrar para siempre aquí en la tierra y se van a abrir en la eternidad. Y sorpresa, va a despertar en el infierno. Obviamente, ¿verdad? Si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y si no ha dispuesto en su corazón ser su siervo. Las personas se enojan con nosotros cuando les decimos su destino eterno. Y espero que usted no se enoje aquí. Eso es para las personas que ni siquiera van a la iglesia. Y a veces se acepta porque no conocen. Pero nosotros aquí en la iglesia, hermanos, nunca nos vamos a cansar de decirles y repetirles estas cosas. Ya sea que usted verdaderamente se convierta en discípulo del Señor o decida irse al mundo. Hablaba con mi esposa anoche y decíamos, no cabe duda que cuando el Señor dice que su palabra nunca va a volver vacía y siempre va a hacer lo que el Señor la manda a hacer. Estábamos platicando, mi esposa y yo, de todo esto que les digo que platicábamos con esta señora. Y la palabra del Señor, hermanos, ya sea que usted se convierta o no, cuando usted esté enfrente del Señor, usted no va a poder decir, no, es que nunca nadie me dijo. Porque el Señor le va a recordar, ahí estuviste 360 días en la iglesia, Ruta 14:6, y se te predicó el Evangelio y te dijeron que era necesario que te comprometieras, que dejaras las cosas del mundo, que te esforzaras. Yo estaba dispuesto a mandar sobre ti mi Espíritu Santo, pero nunca me lo pediste. Nunca buscaste mi rostro. Simple y sencillamente llenaste un espacio en tu tiempo en la tierra con ir a la iglesia. Y hoy toca lo que toca. Y el Señor les va a recordar a estas personas que han escuchado el Evangelio que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, que tuvieron la oportunidad de aprender y que desecharon a Cristo.
conscientes van a estar. El ministerio de Jesús no comenzó hasta que se llenó del Santo Espíritu. Vaya con su Biblia a Lucas 4. En los versículos 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de procurar, de llenarnos de toda la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo que recurrir a la palabra de Dios para contrarrestar lo que Satanás le estaba diciendo. Muchas veces el enemigo va a venir con la misma palabra, hermanos. ¿Cómo engañó a Eva? Oh, así que el Señor les dijo que no comieran de los árboles de aquí del huerto. Le dio una vueltecita a la mentira y no, el Señor nos dijo que de todos los árboles podemos comer, pero de ese que está allí, de ese ni nos arrimamos. Ni Adán ni Eva tenían lo que nosotros hoy tenemos, hermanos. Nosotros hoy tenemos la historia completa. Nosotros hoy podemos ver cómo el enemigo ha tratado de terminar con la humanidad. Y siempre viene con mentiras, porque es lo que es un mentiroso. Y utiliza la palabra de Dios para engañarnos. La señora con la que platicábamos anoche recitaba 1 o 2 versículos tratando de zafarse de lo que le estábamos predicando mi esposa y yo. ¿Ustedes creen que es normal que una persona utilice la Biblia para no servir a Dios? No es normal, hermanos. Porque si estamos en la Biblia debemos de darnos cuenta que el mismo Señor nos está llamando a servirle. Nos está llamando a ser sus discípulos. Ya lo vimos en las primeras tres cualidades. Amor por las almas. ¿Cómo podemos predicarle a alguien a quien no amamos? Si usted se arrima a alguien, en verdad, mire a una persona. Hoy en la tarde, cuando vayamos a predicar, mire a una persona y mírela. Pero esté pensando en su futuro eterno y sienta compasión y ámela, ame a esta persona y
y aproxímese a esta persona con una perspectiva diferente, con una perspectiva de amor, como si fuera su padre, su madre, el que está ahí. Y llámelo, y entonces en ese amor vaya y predíquele a Cristo. Y va a ver que los resultados van a ser diferentes, hermanos. Cuando las gentes se dan cuenta y sienten nuestro amor por ellos, se abren completamente a lo que nosotros tenemos que decirles. Y el mismo Señor lo dijo en Juan: si me amas, obedece mis órdenes. Dice en Mateo, dice: venid a mí todos los que están cansados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en verdad, hermanos, no importa lo que venga en sus vidas. Si ustedes están llenos del Espíritu Santo, si ustedes en verdad aman a Dios, si en verdad han leído su palabra, si se han llenado de su palabra, no importa lo que venga en sus vidas, no importa la tribulación, no importa lo que pase, ustedes van a estar firmes y van a tener ese gozo del que habla el Señor. Si ustedes aman a sus hermanos, van a sentir el dolor que sienten sus hermanos. Y podemos ser, hermanos, de una gran bendición para un hermano que está atribulado. Porque es normal que vengan las tribulaciones y es normal que nos sintamos golpeados. Lo que no es normal es que nos quedemos ahí lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos. Eso no es normal para un cristiano, para alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios, para alguien que está lleno del poder de Dios. No puedes quedarte ahí tirado. El Espíritu Santo de Dios viene y nos reconforta y nos levanta. Sin importar qué tan difícil sea lo que estás pasando. Hay hermanos que han pasado tribulaciones económicas. Habemos otros que hemos padecido enfermedad, pérdida de nuestros seres queridos. Pero el Señor nos ha sostenido. Nosotros hemos visto cómo sufren, por ejemplo, en un funeral. Hemos visto funerales de gente no cristiana. Y cómo están ahí atribulados, consumidos por la pérdida. Hemos visto mujeres, hombres que se quieren tirar en las tumbas del dolor de su pérdida. Pero que en la siguiente media hora, en otro lugar están risa y risa. ¿Por qué? Pues porque están haciendo un show en el mundo nada más. Sufren y se ríen, sufren y se ríen. Pero hemos visto otros que en el Señor han padecido pérdidas. Y sí, el luto se tiene que llevar y se siente y duele. Pero no nos quedamos ahí. Conozco un par de personas que todos los días van al panteón donde yace un ser querido de ellos.
Todos los días, hermano. Todos los días van al panteón. Todos los días van y lloran. Porque no tienen paz. Y porque, como dice la Escritura, no tienen al Espíritu Santo. No los puede confortar. No les puede ayudar. No los puede fortalecer. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Desde que usted aceptó a Cristo, fue sellado con su Espíritu. Y si no ha aceptado a Cristo, pues hoy es el día de que usted acepte a Cristo como su Señor y su Salvador, que se arrepienta y sea sellado con el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle una cosa, ser sellado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes. Usted está sellado como hijo de Dios. El Espíritu Santo viene y lo marca. Y se lo voy a poner así como en términos del mundo. Ustedes han visto cómo los ganaderos saben cuál es su ganado y cuál no. ¿Alguien ha visto? Tienen una cosa que llaman fierro. Lo ponen en el fuego, lo calientan. Cuando está rojo, al rojo vivo, traen la vaquita y le ponen aquella marca. Es una estampa. Entonces ahora todo el mundo, todos los que están alrededor de ese rancho saben que ese fierro, que esa marca es de el ranchero Juan Pérez. Bueno, eso es lo que pasa cuando usted se convierte a Cristo y que el Señor lo sella con el Espíritu Santo. Ahora, Satanás sabe que usted es hijo. Usted es propiedad del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué necesita? Ahora ya tiene esa marca. Ahora necesita su llenura para hacer la obra por la cual usted fue llamado a Cristo. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos, ninguno fue llamado a Cristo nada más para estar ahí sentadito viéndose bonito. Todos tenemos que actuar, hermanos, todos tenemos que obrar, todos tenemos que hacer un trabajo. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor que todos somos un cuerpo y cada miembro tiene una labor, tiene una función. Pero ¿cómo va a saber usted cuál es su función si no viene y le pide al Señor, Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo cómo te voy a servir? Y una vez que usted ha recibido la revelación de lo que el Señor quiere que usted haga, entonces dígale, Señor, lléname con tu poder. Dame la fuerza para hacer esto a lo que me estás llamando. Porque de otra manera no se va a poder. No se va a poder, hermano. Y podemos esforzarnos, pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que se va a cansar y va a dejar lo que estaba haciendo. Cada vez que usted vea que alguien empieza a hacer un trabajo y luego lo abandona, es porque nunca le pidió al Señor que lo llenara con su poder, con su Espíritu Santo. Y por eso fácilmente usted va a ver pastores que dejan iglesias, evangelistas que desaparecen, ministros de alabanza que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron a pensar que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos pedírselo al Señor. No una vez, no dos veces, todos los días, porque no somos cristianos de domingo. Debemos de ser discípulos de todos los días.
toda nuestra vida. En Lucas, ahí mismo en el capítulo 4, en los versículos 18 y 19, Cristo hablando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, escuche bien, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí se dio cuenta de lo que dijo al principio? O sea, todo lo que nosotros queremos hacer como iglesia, aquí está resumido en estos versículos. Versículos 18 y 19. A dar buenas nuevas a los pobres. A predicar el evangelio a los pobres, a los que no lo tienen. Me ha enviado a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que están tristes, aquellos que van cabizbajos, que viven en depresión. A esos nos ha enviado el Señor. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuántas personas conoce usted que son esclavos de vicios como la pornografía, la drogadicción, el alcohol, las drogas? Son cautivos, son presos de ese vicio. Y el Señor a eso nos ha enviado. Dar vista a los ciegos. Hay tantos ciegos en el Espíritu, hermano. Hay tantos ciegos en el Espíritu que nosotros vamos y les predicamos y no entienden, no pueden ver más allá de sus narices. Y por eso no se han convertido. Pero el Señor nos manda a hacer esto. Pero ¿qué es lo que dijo al principio? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Está usted lleno? ¿El Espíritu de Dios está sobre usted? Usted puede decir: yo voy lleno del Espíritu a evangelizar. Nuestra relación con Dios se construye y depende sobre tu relación con la persona del Espíritu Santo. Otra vez se lo digo, nuestra relación con Dios se construye y depende sobre nuestra relación con la persona del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros no podemos entender lo que Dios está hablando si primeramente no le pedimos que nos llene con su Espíritu. No podemos entender lo que la Biblia dice si antes el Espíritu Santo no viene y abre nuestro entendimiento. Recuerden que muchas veces hemos dicho desde acá en otras ocasiones que el Espíritu Santo es el que viene y hace la obra en nosotros. Es a través de su Espíritu Santo que el Señor hoy está obrando en la iglesia. Y si nosotros no estamos orando para que nos lo envíe y que nos llene de su poder,
Entonces, hermanos, vamos con nuestras propias fuerzas y por eso nos sentimos cansados y por eso nos sentimos oprimidos y por eso dejamos todo. Nuestro anhelo tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Dice en la nueva versión de King James, lo traduje del español, dice, pero el ayudante, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todas las cosas y traerá a tu mente todas las cosas que te dije, para que entiendas cómo operar en el sobrenatural poder de Dios. Debes de ser bautizado en el Espíritu Santo. En otras palabras, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder a servir al Señor en lo espiritual. No vamos a poder servir en lo espiritual. Y nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra carne y sangre. Es en el ambiente espiritual donde nosotros debemos de estar luchando. Cuando venimos a orar, cuando venimos a interceder los lunes, venimos a interceder en el campo espiritual. Porque es espiritual lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en toda la iglesia, no solamente aquí en Ruta, pero si ustedes van a cualquier otra iglesia, van a ver una soledad, una huequedad. Es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en la iglesia. Los hombres quieren tener la gloria a ellos. No permiten que el Espíritu Santo de Dios se mueva entre nosotros. Eso no quiere decir que actuemos locamente y que empiecen, como hay muchos que fingen llenura del Espíritu Santo y según ellos así están demostrando que son llenos del Espíritu Santo y empiezan según ellos, a hablar lenguas. El Señor dice, y lo dicen sin temor, y lo dicen sin meditar. Oh, Dios me está hablando y me está diciendo que el hermano está siendo infiel a su esposa. ¿En qué edifica eso a la iglesia? ¿En qué edifica a la esposa? Están trayendo destrucción, es todo lo que están trayendo. Dice Hechos 1:3-5, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ningún discípulo salió a hacer ninguna obra. Pedro, 40 días antes de esta escritura, lo había negado. Pero despuesito de esto, no le importaba morir. Se paró y les predicó a más de 3,000 hombres. ¿Por qué? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿usted ansía, usted anhela ser lleno del Espíritu Santo? Pues pídaselo al Señor. Pídaselo, lléname con tu Santo Espíritu, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y entonces va a amar a su familia, va a amar a sus hijos, va a amar a su esposa, va a amar a su esposo,
va a amar a su hermano, va a amar a su vecino y va a poder predicarles. Va a amar a la persona que nos vamos a encontrar en el parque o en los apartamentos o donde quiera que vayamos, y entonces va a ser efectivo en el reino de Dios. Solamente así, hermanos, no hay otra manera. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Houston, Texas, en el James Park, en el parque de la Hopper, en los apartamentos de la Airline, a donde el Señor nos envíe. Y cómo me gustaría que hoy, antes de que salgamos a evangelizar, pudiéramos reunirnos de perdido media hora y orar y pedirle al Señor que nos unja, que nos llene de su poder, para poder ser efectivos en su reino, no en el reino de las tinieblas, no en el mundo. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, entras en una vida completamente diferente con Dios. ¿Me escuchó lo que dije? Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No antes, después. Entras en una vida completamente diferente con Dios. Nuestra relación con Dios se hace más fuerte. Anhelamos más su presencia. Y como anhelamos más su presencia, pasamos más tiempo orando, pasamos más tiempo leyendo su palabra, porque queremos empaparnos, queremos llenarnos de Él. Juan 14, 12, 14, voy a correr, dice, de cierto os dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pídale, Señor, en el nombre de Jesucristo, llénanos con tu Santo Espíritu y darnos el poder de poder ir y predicar tu evangelio para que las almas se salven, para que tu reino se llene, no para que Ruta 14.6 se llene, para que tu reino se llene. Y si vienen aquí a esta iglesia y aquí se congrega, bendito sea el nombre del Señor. Pero si no vienen aquí, pero un día los vemos en la eternidad, bendito sea el nombre del Señor. Porque le plació usarlo a usted, a mí y a esta iglesia para llevar las almas a su reino. Debemos de ser sensibles y sometidos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 2, del 9 al 11, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Cómo vamos a hacer la obra que Él nos manda hacer si no tenemos ese poder? Hermanos, en el capítulo 7 de los Hechos se narra un pasaje que dice que los apóstoles estaban sirviendo las mesas. Dice que los griegos vinieron y se quejaron.
Entonces les dicen los apóstoles, dicen, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo, hermanos, para servir las mesas. Para servir las mesas, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen de servir y nosotros de la palabra. Lo estoy parafraseando, pero literal, eso era lo que significaba. Que necesitaban 7 hombres llenos del Espíritu Santo para administración, la repartición de alimentos. Ahora imagínese usted la gravedad del asunto cuando nosotros vamos sin ser llenos del Espíritu Santo a predicar el Evangelio, a exponer la palabra de Dios. Hechos 16, 6, 10 habla de cómo el Espíritu Santo nos enseña, nos lleva, nos guía a hacer las cosas que tenemos que hacer. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, fíjese bien, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Por la santa voluntad del Señor. Pero el Espíritu se los prohibió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una misión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la voz del Señor. ¿Alguna vez usted ha estado orando y de adentro hacia afuera no escucha una voz que le dice, haz esto? ¿O lo que estás haciendo está mal? Y si no lo ha escuchado, pues entonces pídele a Dios que lo llene del Espíritu Santo para que la pueda escuchar y le pida dirección. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el mundo secular dice, oh no, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a estos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le hemos recibido. ¿Usted lo ha recibido? Porque de otra manera usted se está engañando si usted está diciendo por ahí que es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Cuando mucho, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, cuando mucho es un bastardo, un arrimado. En Hechos 13, versículos 2 y 4, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Una vez más, el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo guiando. Nosotros, hermanos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de orar y decirle, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos a predicar tu evangelio? Tú ya preparaste las almas. ¿En dónde las preparaste?
para que vayamos allá como iglesia y hagamos tu obra. No nada más salir y ir. Sí, el hermano Ángel viene y llora. Estamos aquí los lunes, estamos aquí los martes. Pero hermanos, en verdad, no se trata de 2 o 3, somos una iglesia, hermanos. Todos debemos de estar dispuestos a venir y buscar el rostro de Dios para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos dé dirección como iglesia. No depender del pastor, no depender del hermano Ángel, no depender de la hermana Marta, de la hermana Susana para adorar a Dios, de Nereida. Debemos de venir con una disposición ya desde la casa, preparados mentalmente y físicamente para adorar, para aprender, para amar. Pero hermanos, llega la hora de la oración los martes y comenzamos a las 7 y nomás estamos 1 o 2, 3. Los jueves hay personas que llegan después de que oramos, ya cuando los hermanos empezaron a cantar. Porque no le dan valor a la oración. Y es solamente a través de la oración que nosotros vamos a obtener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Rogándole, pidiéndole, clamándole, estando de rodillas, ahí humillados. Tenemos que humillarnos delante del Señor para poder recibir de Él el poder que necesitamos para ir y predicar el Evangelio y ser efectivos en su reino. De otra manera no lo vamos a lograr. Solamente estamos llenando un espacio y un tiempo en nuestras vidas. Es todo lo que estamos haciendo. Para terminar, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Escuchó esto, hermano? Que nuestras palabras no sean nuestras palabras, que nuestros pensamientos no sean nuestros pensamientos. Que nuestro servicio no sea en nuestra carne, sino en el Espíritu, para que sea efectivo. Y cuando usted le pide al Señor que lo llene del Espíritu Santo, va a ser efectivo en su familia para empezar. Va a ser un buen esposo, va a ser una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Va a poder perdonar. Va a saber pedir perdón. Y entonces el Espíritu Santo va a restaurar matrimonios, va a restaurar vidas. Va a restaurar la iglesia, hermanos. ¿Cuántos no hemos estado orando aquí por un avivamiento? Pero ¿por qué no llega el avivamiento? Pues porque como iglesia, hermanos, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Todos, no 1 o 2. No se trata de que el pastor esté lleno del Espíritu Santo. No se trata de que el hermano Ángel esté lleno del Espíritu Santo. Ni la hermana Marta, ni la hermana Susana. Se trata de que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Que haya armonía entre nosotros, no murmuraciones, no quejas. Que nos amemos, porque eso es lo primero que debemos de aprender, a amarnos, porque si no nos amamos, hermanos, somos como mi esposa tiene un pandero, si nomás se agarrara sin ningún chiste, sin ningún ritmo,
estaríamos todos desentonados. Ni siquiera pudiéramos adorar ni concentrarnos. Si Marquitos estuviera en la batería tocando una cosa, hermana en otra, y hermana Susana en otra, y Nereida cantando un coro que no va, pues no va a haber nada. Tiene que haber una armonía. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. Que haya armonía entre nosotros. Y si no la hay, hermanos, véngase el martes, véngase el jueves, ore, llegue temprano. Oremos juntos, seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento y pedirle, Señor, ten misericordia de nosotros porque te hemos fallado y ayúdanos. Permite que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos amarnos y amarte sobre todas las cosas. Yo sé que ya me tardé, pero quiero ir a estas 5 cosas que hace el Espíritu Santo según la Biblia. Él consuela y guía a los creyentes, da poder para testificar y servir, produce frutos espirituales como amor, paz y paciencia, todos los frutos del Espíritu que están en Gálatas. Da dones espirituales para edificar a la iglesia e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, por nosotros. Eso es lo que hace por su iglesia. Y nosotros, hermanos, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo.